Bueno, un día de números importantes, un día de récords en la República Argentina, en este Desiguales de martes 11 de enero. Para empezar, un día récord negativo. Tiene que ver con los números de COVID-19 positivos en las últimas 24 horas. 134.439 nuevos contagios. Lamentablemente, 52 personas perdieron la vida hoy producto del COVID-19. Una positividad del 66,69%. Lejos, lejísimo de los números que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que los números positivos en nuestro país duplican o más aún pueden llegar a ser 3 veces más de lo que arrojan los test positivos. Significa que estamos en un pico histórico de la pandemia. Pero hay otro número que también es histórico hoy, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con la temperatura. El 29 de enero de 1957 había sido el récord. 43,3 había marcado el termómetro. Hoy, 11 de enero del año 2022, marcó 40,9, desplazando a un 40,5 que se había marcado en 1993. ¿Tiene que ver con el calentamiento global? ¿Tiene que ver con el cambio climático? ¿Tiene que ver con una tierra, un mundo que dice, bueno, esto no da para más? Hay consecuencias con esto. No es solamente padecer el calor, transpirar, que sea incómodo moverse por la ciudad de Buenos Aires. Hoy hubo más de 700.000 usuarios sin luz en la zona del AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, usuarios de Edenor y de Edesur. Claro, un consumo que subió de manera estrepitosa. Y además quiero remarcar lo que está pasando en este momento. A las 20 horas, el ENRE marca que hay aproximadamente 170.000 usuarios sin luz, más de 121.000 de Edenor y casi 50.000 de Edesur. Consecuencias en lo que tiene que ver con, bueno, el consumo energético, ni más ni menos que eso. Y, como decíamos ayer con Néstor cuando finalizó el programa, estamos en verano. Estamos en una época en la que la gente está de vacaciones, no están muchos en sus viviendas, con lo cual se distribuye aún más el consumo. No quiero ni pensar qué hubiese ocurrido si esto pasaba un 20 de diciembre, un 23 de diciembre. Pero con estos números y con esta información es con la que vamos a arrancar Desiguales de hoy en este programa libre de humo, y me acerco ya a la mesa con mis compañeros porque primero quiero preguntarles cómo los tiene el calor a ustedes. ¿Tienen luz en este momento en sus viviendas? Muy mal es todo lo que voy a decir. Yo lo único que estoy pensando es si soy uno de los 121.000 usuarios de Edenor que todavía sigue sin luz. Es llegar a mi casa para descubrirlo. Bueno, yo también. Es una especie de lotería. Pensemos eso, ¿no? Estamos jugando. Yo soy una persona muy afortunada, así que seguro que no tengo luz. Seguro que sí. Yo tengo no digas nada. Yo tengo luz. No lo digas muy fuerte. No voy a dormir de eso. No lo digas muy fuerte. Néstor, bueno, sobre esto seguramente vamos a hablar hoy durante todo el programa. La televisión pública, bueno, por la zona en la que está, en la ciudad de Buenos Aires, también padeció los cortes de luz. No somos ajenos a lo que ocurre en la ciudad en la que vivimos algunos y trabajamos todos los que estamos aquí, con lo cual Desiguales hoy se hace con mucho esfuerzo, ¿eh? Sí. Mucho esfuerzo porque, se lo voy a contar a la gente, no hay internet, por ejemplo, en este momento. Hoy que no haya internet es algo rarísimo para todos. No, y no había luz tampoco no en un hubo momento luz como para cargar la computadora. Yo no tenía señal tampoco como para hacer llamados, consultar. Las consecuencias de los 49. Si nos brilla mucho la cara, hoy somos personas en situación de sudoración. Exactamente. Sí. Como todos los que están en su casa en este momento, excepto los que tienen aire, que les mandamos un beso. Y vamos para allá. Y vamos para allá. Mande la dirección. No tenemos COVID, ninguno. ¿Con qué vamos a arrancar, Flor? Sí, hoy vamos a estar hablando del tema, obviamente, el tema del día, los cortes de luz. Y vamos a llenarlos de datos con qué pasó con inversiones, ganancias de empresas, cortes de luz, congelamiento tarifario, aumentos, todos esos datos por un lado. Y después vamos a seguir con tema energético, pero nos vamos a meter con el tema polémico del momento, si se quiere, que es el de la exploración offshore en Mar del Plata. También entra en el marco de la energía, así que la energía en el centro de la economía hoy en día. Bueno, ya están de hecho aquí en los estudios de la televisión pública, Enrique Viale e Ignacio Sabatella. Por un lado, un abogado que se autodenomina y es un militante ambientalista, e Ignacio Sabatella, ingeniero especialista en energía, investigador del CONICET, para entender
intentar entender, digo bien, un poco lo que tiene que ver con el desarrollo, el ambientalismo, ¿van de la mano o es un ring de boxeo en el que vamos a ver quién tiene más fuerza o quién termina ganando? Yo creo que ese no es el tono de la discusión, no es el tono que tampoco le queremos dar en Desiguales en el día de hoy, pero sí entender diferentes posturas, ¿no? Y el por qué también hoy por hoy de que se esté debatiendo, cosa que celebro, que me parece bien. Las cosas hay que hablarlas, hay que debatirlas, hay que ponerlas sobre la mesa. Nico Fiorentino. Sí, yo sobre los cortes de luz quiero decir que hoy tuiteó el expresidente Mauricio Macri, algo que yo todavía no entendí. Así que sí, hasta el final del programa alguien me lo puede explicar. Una placa negra. Tuiteó con el texto retweet. ¿Retweet? Retweet y una foto completamente negra, claro. Bueno. Por ahí antes de las 9 lo logramos dilucidar. Hoy vamos a hablar, sí, algo vinculado a Mauricio Macri o lateralmente vinculado a Mauricio Macri, porque ayer sé que hablaron en este programa, que mi compañero Pablo Ibáñez, en el Dejo un beso muy grande, habló Perdón, cumpleaños, Pablo. Sí, hay que dejar un beso muy grande. Cumpleaños para Pablo. Lamentablemente no puedo cantárselo en vivo. Sí, lamentablemente. Bueno. Perdón, y cumpleaños Claudio Martínez hoy también. Feliz cumpleaños para Claudio y también zafaste de que te cante el feliz cumpleaños en vivo. No sé si zafó todavía, también tiene hasta las 9. Puede aparecer. Antes de las 9 tenemos que descubrir qué quiso decir Macri con el tweet y si le cantamos o no el feliz cumpleaños a Claudio Martínez. No, quería decir que ayer se habló de esta foto entre Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, presuntamente haciendo las paces. Yo digo presuntamente porque lo que muestra esa foto se parece poquísimo, pero muy poco a la realidad de ese vínculo. Vamos a desanarlo un poquito. ¿Me estás diciendo que es como una foto de Instagram de una pareja que se muestra muy enamorada y en realidad vos sabés que no tanto? Es una foto, esa es la que acá están viendo, muy enamorados y después de una... Es la foto de Instagram que todos queremos tener, ¿no? Viste que a la semana después de repente desaparecen todas las fotos que tenían juntos. ¿Y qué pasó? Y bueno, eso es lo que está pasando. Me gusta la comparación. Néstor Espósito. Había mucha expectativa por lo que iba a pasar hoy en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Bueno, se derrumbó la expectativa, ahora se pasó para el jueves, te vamos a contar qué fue lo que pasó. Hoy hubo toda una polémica respecto de la exgobernadora bonaerense, actual diputada por la Capital Federal. Exgobernadora bonaerense, actual diputada por la Capital Federal, ¿está o no está imputada María Eugenia Vidal en la causa? Ahora te lo vamos a contar y además te vas a enterar acá qué es lo que se investiga en la causa de la Mesa Judicial bonaerense y cuántos años de prisión le podrían eventualmente caber a cada uno de ellos en el caso de que al final de toda esta historia terminaran siendo considerados culpables. Finalmente no fueron, no hablaron, nada. No fueron, no hablaron, inventaron excusas. Era un día con buenas excusas igual. Sí, pero algunas de las excusas son bastante más que eso. Porque si gente que se reunía con agentes de la AFI y funcionarios para armar expedientes judiciales contra sindicalistas, ahora exige garantías para hablar y hace un poquito de ruido. Bueno, por ahí esperan ir a Comodoro Pi, un lugar un poco más amigable, ¿no? Hablamos de lo que tiene que ver con la crisis energética de la jornada de hoy. Decíamos, 700.000 usuarios llegaron a estar sin luz en la zona del AMBA. ¿Cuál es la explicación, Flor, sobre lo que ocurrió? La explicación oficial, quiero decir. Sí, importante aclarar que en lo que tiene que ver con la explicación oficial, primero salió la empresa, ¿no? Enor fue la primera que salió a comunicarlo. Después salió el ENRE, que es la entidad que regula justamente a las distribuidoras, con una explicación similar, lo cual ahí hay un dato, ¿no? De que las dos están diciendo la parte técnica de lo que pasó hoy, te lo está diciendo la empresa y en el mismo sentido te lo está diciendo la entidad que tiene que regularla, que sabemos que no son tan afines y tienen algún que otro encontronazo. Así que bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hay un comunicado, ¿no? Para ver. Dale, sí, si te parece lo podemos compartir, un comunicado de qué fue lo que pasó. Se encaminaba hoy el país a tener la mayor demanda eléctrica de la historia de Argentina. La había tenido hace 2 semanas el récord y hoy con esta temperatura, ya si ves el gráfico, tenemos un gráfico de Camesa, que es justamente la entidad que publica esta información en tiempo real, que como ves cómo se encaminaba la curva a tener el récord. Y cuando te estabas acercando, allí lo vemos. Ahí está. No es el gráfico más lindo y televisivo, pero es justamente el gráfico oficial de Camesa, que es esa línea roja que ves cómo se encamina a alcanzar el récord y en un determinado momento... ¿Es la que baja rápidamente producto del corte? Se desploma, ahí se acercaba a superar los 27.000 megavatios, lo cual sería un récord, como decía, y ahí se desploma y lo que dice entonces la empresa es que se desenganchó una línea de alta tensión, lo cual después provocó
que dejaran de funcionar máquinas en Central Puerto, que es donde se produce la energía. Ahí está el comunicado, decíamos, de la empresa Edenor. Esto fue ya pasado el mediodía de este 11 de enero. Bueno, explicando justamente que a la 1 del mediodía fue cuando se salió de servicio una línea de alta tensión. 1:30 luego se da lo que fue el apagón masivo y mayoritario. Dependiendo ya la zona, bueno, se comenzó a recomponer el servicio. Reiteramos, información de las 8 de la noche. Hay más de 121.000 usuarios de Edenor que siguen sin luz. Todavía son muchos los que están padeciendo la situación. Edesur no mandó comunicado oficial, ¿no? Fue el ENRE luego el que habló. Claro, así es, sí. Todavía no tenemos información oficial de Edesur, pero bueno, todo lo que vino después también fue el análisis más político, ¿no? Cómo la política se pone a jugar y sobre todo la oposición con diversos tweets, por ejemplo, la exgobernadora María Eugenia Vidal, hablando de las inversiones. Yo, sinceramente digo, en un tema como este, No sean tan caraduros, no sean tan caraduras, pero no sean tan caraduras. Digo, nadie, ningún partido político de nuestro país puede decir que cuando gobernaban no hubo corte de luz, digo, o que en materia energética lograron saldar todas las deudas de la sociedad, ¿no? Me parece. No, ahí lo paradójico es que hoy rápidamente se articuló el discurso Juntos por el Cambio entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por ejemplo, entre Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, rápidamente salieron a cuestionar la política de subsidios en materia energética del gobierno de Alberto Fernández y cierta fascinación por la suba de tarifas. Es como, bueno, descongele las tarifas. No lo dicen así. Después, si quieren, busquen los tweets, los van a encontrar muy fácilmente. Pero rápidamente atacando la política de congelamiento de tarifas, que sabemos es una cuestión transitoria. Sabemos que está muy demorada la segmentación para que el pago del consumo varíe de acuerdo a los ingresos de la persona. Esto lo tuvimos a Darío Martínez, secretario de Energía, acá explicándolo hace algunas semanas. Pero me llama la atención cómo muy rápidamente salen. Ponele que cuestionar la política subsidiaria en términos de el gasto que eso representa, pero que el congelamiento de tarifas, que es algo que se vive en los hogares. O sea, todos nosotros sabemos que tenemos las tarifas subsidiadas. Subsidiadas y congeladas de hace 2 años o con aumentos muy leves, muy llamativamente salieron a apuntar ahí, pero y estratégicamente, no llamativamente. Vemos el tuit de Macri, ¿querés, Nico? A ver si ahora por ahí se te ocurre a qué ver quiso si lo puedo decir. interpretar antes de las 9. Por ahí está. Yo sigo sin entenderlo, chicos. Acá estamos leyendo el retweet de la portavoz oficial de Presidencia, Gabriela Cerruti, que dice: ¿se acuerda Mauricio Macri del apagón del Día del Padre del 2019? Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000% de aumento en las tarifas que usted había decretado, todavía esperamos explicaciones. Bueno, pide retweet Macri. Yo entiendo, ahora estoy empezando a entender que pide básicamente que retuiteen a aquellas personas que eran víctimas de eso, de un apagón, ¿no? Sí, no sé. Y sumo un dato, no para corregir a la portavoz, pero si ves los datos de los aumentos, superaron el 4000% lo que fue. Claro. Se quedó corta Cerruti. Sí, entre el 2016 y el 2019, en verdad entre el 2016 y 2018 las tarifas eléctricas subieron en 4000% en promedio, porque hubo algunas inclusive que subieron más y otras que subieron menos. 2019, año de elecciones, el último año del gobierno de Macri, ahí también hubo congelamiento tarifario en ese año de elecciones. Después 2020, año de la pandemia, tampoco hubo subas, y sí en 2021 hubo una suba de tan solo 9%. Sí, nada, si uno la compara con la inflación Claro. de los años Aranguren era, que ¿no? hubo durante el congelamiento. El de Aranguren. Claro, sí, bueno, a eso se debe justamente porque, ¿qué pasó? Se descongelaron las tarifas en todo lo que fue el periodo del gobierno de Macri y bajaron mucho los subsidios que se pagaban y aumentó mucho el monto de lo que la gente pagaba de la Claro, tarifa pero real. la gran pregunta con eso fue siempre, lo mismo un poco pasa incluso con el préstamo del FMI. ¿Dónde va ese dinero que se recibe de más o que se ahorra el Estado, por ejemplo, sacando subsidios? Uno hubiese pretendido que si efectivamente no existían esos subsidios, bueno, ese dinero vaya a la inversión, vaya a una mejor red de tendido eléctrico. No sé, lo pienso como usuaria esto, desconociendo cómo Yo pienso que si le se preguntas maneja. eso al gobierno de Macri, te diría que fue lo que hubo fue reducción del déficit. Claro. Bueno. Eso no fue dinero que tuvo un destino, sino reducción del déficit. Uno de las consecuencias lo que te dicen las empresas es que bajaron lo que tiene que ver con la cantidad de horas que se cortaba la luz,
pero no los cortes. Y a la vez esto se daba con una baja en el consumo, porque las tarifas estaban elevadas, también había menor actividad económica, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó a nivel consecuencias de cortes. ¿Qué pasó a nivel inversiones? Y ahí tenés los datos que publican las empresas que cotizan en la bolsa y no se ven unas inversiones exorbitantes. Digo, no se ve un aumento de inversión del 4000% como se ocurrió con el aumento en el precio de las tarifas. Néstor, ¿hay una pata judicial en esto, digo, por los cortes de luz? Hay una pata judicial y tiene dos costados. Primero, hay uno que es el reclamo individual. Vos se te pudre la comida en la heladera, tenés que hacer un juicio que dura entre 2 y 3 años y finalmente probablemente termines cobrando en promedio 40, 50 mil pesos, depende del daño que puedas demostrar. Pero estos son reclamos individuales. Cuando el reclamo es colectivo, por ejemplo, el ENRE aplica una multa de 200 millones de pesos a una empresa distribuidora de energía eléctrica, esa sanción es apelable ante un tribunal que se llama Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ese tribunal, por lo general, cuando llega allí, lo que pasa es que esa sanción, esa multa, no termina de pagarse, nunca, porque hay vericuetos legales que hacen que esa multa finalmente no se pague. Entonces, si vos individualmente sufriste el corte de luz y podés demostrar que habías comprado una docena de huevos y 1 kilo de churrasco y se te pudrieron en la heladera, con el ticket y con el churrasco podrido vas a la justicia y probablemente consigas que te indemnicen por eso y por algún otro daño que te pueda haber causado. Si mostrás que el corte de luz te quemó un electrodoméstico y tenés la factura de reparación, probablemente te lo reintegren. Ahora, las sanciones que realmente impactan, las grandes multas a las empresas, por lo general quedan sin pagar. Bueno, complicado, ¿no? Vamos a dejar por un ratito nada más, porque ya están en los estudios, les decía, Ignacio Sabatella y Enrique Viale, para hablar sobre lo que tiene que ver con la materia energética, lo que tiene que ver con el desarrollo en la República Argentina, lo que tiene que ver con el ambientalismo, un debate súper interesante. Pero, Nico, me habías dicho que no todo lo que brilla es oro, no solo en las fotos de las redes sociales, sino también en las fotos de la política. Sí, porque esta foto que ayer se sacaron, o que mostraron Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, ahí lo podemos ver, tiene por detrás una relación que está... Puñito. Sí. El puñito no es tan afectivo, el puñito, igual ya a esta altura en una foto, ¿no? ¿Sabés que antes de esta foto, la última vez que había, esta foto que fue ayer, la última vez que habían hablado, había sido el día martes, cuando fue el día que entre Gerardo Morales y el presidente Alberto Fernández se quemaron el teléfono para tratar de destrabar el boicot que Juntos por el Cambio le quería hacer a la reunión que iba a tener Martín Guzmán con los gobernadores? Finalmente la destrabaron a medias. Algunas provincias, Corrientes, Mendoza y Jujuy, enviaron algunos a los vicegobernadores, algunos al ministro de Economía. No fueron los gobernadores, se iban a juntar los gobernadores ahora, pero lo que sí molestó y mucho en Jujuy es que Rodríguez Larreta en esa reunión no dijo nada y cuando salió en público dijo yo no voy. Y eso, que parece un detalle casi caprichoso, jode, porque lo que dicen es que Rodríguez Larreta es uno en público y otro en privado. Esto se da en muchos ámbitos. Uno de los que más molesta de cómo juega en privado es esto. Creo que tenemos unas placas de lo que decía Gerardo Morales de Rodríguez Larreta el 9 de diciembre, hace nada, cuando se estaba discutiendo la presidencia justamente del partido. Y recuerdan que lo contamos acá, que se quebró el bloque de la UCR. Morales dijo, la fractura en el bloque no es casual y fue incentivado por un sector del PRO que lidera Horacio Rodríguez Larreta. Lustó, Jacobiti y Nocilia son literalmente empleados de Rodríguez Larreta. Y ahí no se quedó, creo que tenemos una frase más. Dice, no puede ser que Radical que pase por la calle, Horacio lo quiere contratar y le quiere dar un cargo. Y esto, que parece una chicana, no es tan chicana. Me decían que hay algo que pasó, que entre esta política que tiene Larreta, que hay que decirlo, Larreta paga muy bien la política. Y no lo digo en términos despectivos, lo de paga. Cuando él quiere acercar dirigentes, si vos ves hoy, el presidente del Banco Ciudad es el primo de Martín Lustó, Guillermo Laje. Si vos ves hoy quién es el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la ciudad, es José Luis Justi, que es alguien de Lustó y del Coti Nocilia, un ministerio que no existía. Bueno, se lo crearon. Decir es, paga en el sentido de da cargo, da fondos, da Exactamente. plata. Vos ves hoy, por ejemplo, Juntos por el Cambio tiene 14 diputados y diputadas por la Ciudad de Buenos Aires. Vos decís, el jefe de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires es Larreta. De esos 14, 12 tienen que ser de él, 5 son de él. Después hay 4 que son de Lustó, 3 que son de Carrió, 2 que son de Patricia Burri. Digo, que Larreta compra o paga bien por la política es real, pero cometió un error que le ofreció trabajo a José Cano, un ex senador y ex diputado de Tucumán, ex candidato a gobernador de Tucumán, claro, sí, que es muy amigo de Morales.
y fue, digamos, no aceptó y fue y se lo contó a Morales. Esto generó mucho enojo, pero lógicamente lo que está ahí en disputa es la sucesión, y si vieron la serie, si no la vieron, se la recomiendo mucho, pero digo, la sucesión en 2023. Morales ¿Qué serie? ¿Succession? Claro, Morales es el único dirigente de la Argentina que dice: yo voy a ser candidato a presidente de 2023. Viste que es algo que decís, nadie lo dice. Hay cosas que uno decís, si querés ser presidente no lo decís, y si querés salir campeón no decís voy a ser campeón en un torneo de fútbol. Bueno, esto más o menos lo mismo. Morales no tiene muchos proyectos con eso. No es cabulero, Morales. No, lo viene diciendo, y además también tiene un juego bastante bipolar, que es lo que molesta al otro lado, que es del lado de Larreta. Morales ha sentado a sus diputados a votarle leyes al Frente de Todos, quebrando a Juntos por el Cambio, por ejemplo. No así grandes leyes, igual decimos siempre lo mismo, ¿no? Cuando hay que votar el presupuesto, no acompañó. No en ese caso, pero sí ha acompañado, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas en su momento. Ha acompañado una ley que ahora no me acuerdo, que de recuperación productiva, y tenía un nombre larguísimo que fue muy importante. Creo que fue en los primeros 2 o 3 meses de gestión, que fue un combo así gigante que mandó el gobierno. La de solidaridad social. Exactamente. Esa ley que era de desarrollo productivo, de solidaridad. Sí, diciembre de 2019. Sí, exactamente, diciembre de 2019, o no me acuerdo si no fue en extraordinarias, pero por ahí. Los primeros meses de gestión de Alberto Fernández, pre-pandemia, un mundo muy distinto al que vimos nosotros. Digo, Morales ha tenido ese juego, y hoy, entre ellos dos, entre Larreta y Morales, está claramente la disputa por una zona que es el centro. ¿Qué es lo que vio Morales y le resultó interesante? Que por el tipo de campaña que hizo Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenía una amenaza con nombre y apellido, el nombre es Javier y el apellido es Milei, que, digamos, forzaba al discurso por derecha, Larreta se corrió hacia la derecha, lo hizo María Eugenia Vidal. Nosotros la vimos a Vidal en campaña hablando de la casta política, por ejemplo. Una novedad insólita, pero nosotros lo vimos. Morales cree que ahí tiene terreno para crecer, y lógicamente cuando él se pone en esta posición a la defensa de la UCR como entidad, también busca consolidarse como líder de la UCR. Porque si bien hoy es el presidente del partido, el liderazgo en la UCR es más o menos. Morales dijo esta frase que hizo un montón de ruido la semana pasada: la deuda la tomamos nosotros, no podemos no ir. El primero que salió a cruzarlo fue Alfredo Cornejo, que fue quien lo promovió como presidente de la UCR y el expresidente de la UCR. Y después también hay un montón de relaciones ahí entrecruzadas entre Larreta y Gerardo Morales. Hay una que es Patricia Bullrich, por ejemplo. Patricia Bullrich fue quien discutió con Gerardo Morales después de esa frase. Patricia Bullrich es amiga de Gerardo Morales. Se conocen, tienen una relación muy, muy cercana desde que fueron compañeros de gabinete en la alianza de Fernando de la Rúa. Ahora, de Juntos por el Cambio ya habla de un 2023 con paso, porque digo, el Frente de Todos, hoy por hoy, cualquier discusión en torno a eso la zanja diciendo: no, pero en el 23 hay paso. Sí. El que quiere ir puede ser candidato. Me parece que quien cerró esa posibilidad dentro del Frente de Todos fue el propio presidente Alberto Fernández. Ahora no recuerdo, creo que fue el Día de la Democracia, el 10 de diciembre en Plaza de Mayo, cuando dijo que él quería que todos los candidatos y candidatas del Frente de Todos, desde el primer concejal hasta los candidatos a presidente, sean elegidos por los votantes, por eso, sean pero elegidos por la gente. No viene con ese discurso hasta ahora. No con el discurso, pero sí es cierto que es una herramienta que utiliza y la utilizó un montón de veces y muy bien. ¿Para candidatos a presidente también? No, bueno, sí, la primera candidatura a presidente, Mauricio, había 3 candidatos. Eran Elisa Carrió, eran Ernesto Sanz, Mirá, en 2015. En 2015. Y Mauricio Macri, que fue cuando Mauricio Macri le ganó a los otros dos y terminó siendo el candidato a presidente de, por entonces, Cambiemos. Ya cambió tanto de nombre que... Es verdad, Cambiemos, es cierto. Pero lo que quiero decir es que esta foto entre Larreta y Morales no es más que una foto. Internamente hay mucha bronca. La amistad entre Morales y Patricia Bullrich juega bastante, porque entre Bullrich y Larreta no está para nada bien la cosa. Recordemos que Patricia Bullrich fue la primera en salir a cuestionar el resultado en la ciudad. Ganó con él, ahora no recuerdo el número, pero fue el 44% que sacó Juntos por el Cambio de la ciudad, y Bullrich dijo: no, llegamos al 50%, esto es un fracaso. Sí, hay fracasos y fracasos, ¿no? Esto es como en el fútbol, ¿viste? El hincha de River sale campeón 5 veces en un año y ya el último título, medio que lo festeja de cote. Un hincha de Huracán estaría desmayado en el medio de la tribuna, y así como sería mi caso. Vamos a hablar ahora sí, con nuestros invitados, vamos a ir al living. Yo les dije, para hablar un poco de lo que tiene que ver con la energía. Hoy un día de calor extremo en la ciudad de Buenos Aires, pero también en gran parte del país, y varios cortes producto de esa situación. Estamos con Ignacio Sabatella, y con Enrique Viale. A los dos, bienvenidos. Gracias por estar con este calor, con este día. Yo sé que es un día difícil para moverse si uno tiene luz de la casa. Si no tiene luz, se mueve rapidísimo. Quiero comenzar hablando sobre, Ignacio, con vos, por el tema de justamente la energía, ¿no? Producto de estos cortes. Digo, recién
Flor lo decía muy bien, la inversión, si uno ve lo que fueron los últimos años, incluso durante el macrismo con la quita de subsidios, no fue espectacular por parte de las empresas. ¿Cuál es el gran problema de Argentina en lo que tiene que ver con la red energética? Bueno, primero que nada, qué día para hablar de energía. El gran problema lo tenemos en el segmento de distribución y esto lo vemos con temperaturas extremas. Es un problema que se repite y, como han dicho ustedes, se repite bajo distintas gestiones. Hay quienes dicen, bueno, hay que volver a tarifas dolarizadas, privatización, sin intervención del Estado. Yo me acuerdo perfectamente de un corte muy grande en el año 99, en la zona de sur, durante más de 2 semanas se extendió ese corte. Tuvimos apagón importante en el año 2002, tuvimos un apagón importante en el año 2013, ahora este. Yo creo que tenemos que ser más cuidadosos cuando ponemos el análisis y tenemos que hablar de varias cuestiones. La concentración demográfica también en el AMBA genera mucha presión sobre el sistema eléctrico, un sistema eléctrico que, como decís vos, no tiene las inversiones suficientes. Eso deberíamos discutirlo más a fondo, por qué no las tiene. Pero bueno, en días como hoy es muy probable que tengamos eventos como este de cortes masivos. Soy un poco básica en lo que tiene que ver con materia energética e incluso cuando hablamos de exploración offshore, como vamos a hablar en un ratito, así que les voy a hacer preguntas por ahí medio tontas. Pero digo, la energía uno entiende que se produce y se distribuye, ¿o hay otro circuito más grande que ese? La electricidad se genera, se transporta y se distribuye. El problema está en la distribución, en la Argentina específicamente. Sí, ustedes mencionaban el Día del Padre, el problema estuvo en el transporte de alta tensión. Eso fue lo que se determinó después del evento, un evento masivo, único, en el cual todo el país quedó apagado, incluso parte del cono sur también. En este caso, hoy en día estamos hablando de un problema puntual en el segmento de distribución. Bien, y esa, no se dice producción, como me dijiste que es el primer eslabón. Generación. Esa generación de la energía en la Argentina, ¿dónde se desarrolla y de qué manera? La generación eléctrica, gran parte depende de centrales térmicas. Centrales térmicas que generan a partir de gas natural y otros combustibles fósiles. En la matriz energética argentina es muy dependiente del gas natural, incluso para generar electricidad. Otras fuentes de energía son la hidroeléctrica. Tenemos Yacyretá, la represa binacional, que es un gran aportante de la electricidad que consumimos. Y también tenemos energía nuclear, a solo 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Claro, en Lima. Hay 2 centrales nucleares que también hacen su aporte al sistema eléctrico argentino. También tenemos que hablar de la generación renovable, eólica, solar, que en los últimos años se ha incorporado. Explica hoy en día el 12% de la electricidad que consumimos. Evidentemente necesitamos avanzar todavía más en ese porcentaje, pero lo cierto es que somos muy dependientes todavía de los combustibles fósiles para generar electricidad también. Flor. Sí, lo que quería consultar era cuánto tiene que ver esto con el cambio climático, porque en este contexto que estamos debatiendo el tema de la exploración offshore, bueno, esto ocurre porque hubo esta ola de calor y por el cambio climático cada vez entonces se va a cortar más la electricidad. ¿Cuál es la relación ahí? Como quieran. No, si quieren, cambio climático me da ganas de hablar. Obvio. Claro que hay una relación. El cambio climático lo que hace es potenciar los eventos climáticos extremos. Que en parte esta ola de calor también está relacionada con una corriente natural, que es la corriente de la Niña, pero no es lo único, ¿no? Es una potenciación. Va de la mano de la sequía, además. Además, la Niña también genera mayor sequía, pero también el cambio climático lo que hace es que los eventos climáticos extremos, es decir, estas olas de calor, sean más fuertes y más recurrentes. Es decir, no es que porque algunos escépticos o negacionistas de cambio climático dicen, yo me acuerdo la ola de calor. Sí, claro, si hablamos de récords, nos vamos al 57. Por eso, o la bueno, inundación sí, claro. de... Pero lo que pasa ahora es que esto va a ser, y está siendo más recurrente y más virulentos. Quizás hasta con más tiempos, ¿no? Lo que está demostrado por estudios incluso del IPCC, que es el organismo internacional de energía, de científicos, que la temperatura media del planeta ya está creciendo. Claro. ¿No? Eso no hay duda. La cuestión es que este es el verano más fresco de nuestros próximos, o sea, hay que disfrutarlo. Bueno, de hecho, diciembre fue un diciembre para lo que veníamos acostumbrados, bastante noble, si se quiere, con las temperaturas. Pero lo que digo es que esto, lamentablemente, por efecto del cambio climático, va a ser cada vez mayor y debemos adaptarnos a eso. Bueno, un montón de cosas que dijo Ignacio, ¿no? Que el 30% de la población viva en el 0,4% del territorio no es sustentable. No hay caso.
No. No hay caso con eso. Digo, Que es el AMBA, ¿no? En Desiguales siempre hacemos una especie de chiste, ¿no? De que todo es multicausal. Bueno, en este caso también, no se puede hablar solamente de una temperatura alta, no se puede hablar solamente de un problema en la distribución, tiene que ver incluso con un diseño de país, si se quiere, ¿no? Claro, los modelos de mal desarrollo que nosotros somos tan críticos también están relacionados. Desde que se autorizó la soja transgénica en Argentina se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosque nativo, que es una provincia entera de territorio. Es Irlanda entero, para que te des una idea. Los bosques tienen un rol fundamental en la mitigación del cambio climático y también para adaptarnos al cambio climático. Y también en las ciudades. Bueno, este programa por suerte se escucha en todo el país, pero acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un gobierno que hace todo lo contrario. Te cementa, los espacios verdes los achica, la costanera te la cercena, te pone edificios. Y todo eso hace un efecto de calor que nosotros estamos sufriendo de calor mucho más que si estuviésemos a la afuera. Las ciudades están creando bosques urbanos en otros lugares. No saben las cosas que se están haciendo en otros lugares para adaptarnos al cambio climático. ¿Cómo lo ves esta, Ignacio? No, bueno, complementando lo que decía Enrique, Argentina ya está sufriendo los impactos del cambio climático, lo estamos visualizando incluso para relacionar con el tema energético. La sequía del río Paraná, la sequía en la región del Comahue, están afectando a la generación hidroeléctrica. Cuando se afecta a la generación hidroeléctrica, eso tiene que ser suplantado rápidamente por generación térmica con combustibles fósiles. Entonces estamos en una rueda de la que es difícil salir también. Y esto lo tenemos que tener en cuenta también, incluso la sequía, no solo para generación hidroeléctrica, sino también que algunas de las centrales térmicas, incluso las centrales nucleares, utilizan agua para sus sistemas de refrigeración, con lo cual también son dependientes del curso de agua del río Paraná. Entonces, esto nos lleva no solo a hablar, siempre hablamos de la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, también tenemos que hablar de adaptación al cambio climático y particularmente en el Cono Sur y nuestro país lo estamos sufriendo particularmente, ¿no? Claro. Vos recién mencionabas que lo que serían energías renovables, ¿no? Serían entre un 12 y un 15% de lo que se suministra a lo que es la red argentina. ¿Es un número para lo que es la región alto, bajo? Bueno, es difícil... Digo, no quiero compararme con Finlandia, pero digo, para lo que es la región sudamericana al menos. A ver, lo que hay que tener en cuenta, un poco de contexto más internacional. Dale, sí. Argentina es muy dependiente del gas natural, pero representa una ventaja respecto a otros países que son muy dependientes del carbón. El carbón es el más contaminante de los hidrocarburos, es el que genera más emisiones de gas de efecto invernadero. En ese sentido, Argentina tiene una ventaja respecto a países como China, India e incluso países centrales como puede ser Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, en términos de generación renovable, estamos un poco atrasados en términos comparativos. Muchas veces se pone de ejemplo Uruguay, Chile, pero tenemos que tener en cuenta que Uruguay y Chile no tienen hidrocarburos. Entonces, no tienen esa trayectoria argentina vinculada con la explotación. De reconvertirse, digamos. Sí, pero eso para mí es una gran oportunidad. Nosotros yo trabajaba con Pino Solana, que era un amante, ¿no?, de la YPF, la primera YPF del siglo XX, lo que significó YPF, que desarrolló territorios, creó pueblos YPFianos, escuelas. Bueno, nosotros creemos que la YPF del siglo XXI tiene que ser con las renovables. La misma lógica y los mismos lugares, porque la Patagonia tenía petróleo, se fundaron ciudades, Comodoro, la gran Patagonia. Bueno, hay que entrar en ese tren de cambiar. La Patagonia tiene los mejores vientos y el norte, que también había petróleo, o todavía hay algo, tiene el mejor sol. Con todo un encadenamiento productivo, sustitución de importaciones, yo me imagino generando miles de puestos de trabajo. Y ahí hay una salida productiva muy grande, muy, muy grande. Pero hay que tener una decisión política como se tuvo a principios del siglo XX con YPF, ¿no? Claro. Una decisión política de cambiar y no todo lo contrario de ampliar la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino, que para mí es un error, y para nosotros es un error muy grande, ¿no? Me quiero meter ahí. Nico, ¿vos tenés una pregunta antes? Sí, ahí decía, hablaba Ignacio de la Argentina tiene más o menos cerca de un 90% de su matriz energética con productos fósiles, con combustibles fósiles, y ahí lo interesante es cómo se cruza con el ambiente, porque si vos pensás en combustibles fósiles, pensás que para sacar el gas tenés que hacer fracking en Vaca Muerta, de alguna manera. Para sacar petróleo está la discusión con lo que está pasando con las plataformas offshore en Mar del Plata. La pregunta es, ¿se puede, digamos, en el partido corto, entiendo que hay uno más a mediano plazo, no digo largo, digo mediano en términos ambientales, en el partido corto se pueden producir estos combustibles sin contaminación? Y si sumo la voz de las empresas productoras, ¿se pueden extraer estos recursos sin contaminación y con rentabilidad?
Bueno, no sé si voy a alcanzar a responder toda la pregunta, tenemos pero... mucho tiempo, Claro, es la Ignacio. solución del mundo, más o menos. ¿Nos querés Pero- solucionar la vida un poquito, Ignacio? A mí me gustaría dejar un mensaje muy importante. Yo no veo en términos binarios renovables versus fósiles, por lo menos en este momento del mundo y de la Argentina en particular. Hablamos de transición energética, cuando hablamos de transición hablamos de proceso largo, que incluso cuando estudiamos transiciones en el pasado, no solo duraron décadas, sino tardaron siglos. Un dato para tirar acá a la mesa. China transitó de la biomasa al carbón durante más de 100 años. China consume carbón a partir de Perdón, ¿qué es la biomasa? la biomasa, perdón, No, estoy por ahí yo no avanzando. Biomasa es básicamente quemar leña y residuos ok. de la actividad agropecuaria, forestal y demás Bien. para generar energía. Bien, de ahí al carbón. De ahí al carbón, eso a China le llevó 100 años y recién lo logró en la segunda parte del siglo XX. Por eso, cuando hablamos de transiciones, son más largas de lo que desearíamos y más largas de lo que amerita la urgencia climática. Un país como Argentina, con las restricciones económicas, financieras y tecnológicas que tiene, seguramente va a ir más despacio que otros países que tienen esas restricciones más atenuadas. Con lo cual, yo no lo veo como contrario, sino que incluso pueden ser complementos. Argentina tiene la posibilidad de utilizar gas, que es menos contaminante que el carbón, y al mismo tiempo avanzar con una mayor generación renovable. Pero cuando hablamos de generación renovable, hablamos de electricidad. No estamos hablando de transporte, no estamos hablando de procesos industriales. Eso también amerita otra transición que también lleva tiempo. Claro. Yo en esto no estoy para nada de acuerdo. Hasta ahora veníamos bastante de acuerdo. Pero Venía en esto- bastante tranquilo todo, No, chicos, no, y ¿eh? que es tranquilo, sí, eso No, no hay no, duda. no. Pero sí, dos cosas. Una, no hay tiempo. O sea, lamentablemente no hay tiempo. Estamos viviendo un colapso climático en el mundo. O sea, esto está claro. Lo dicen los científicos. Es decir, en primer lugar, no hay tiempo, no tenemos tiempo, 100 años, ¿no? El mundo no tiene. Incluso el colapso sanitario está relacionado con el colapso ecológico, es decir, el COVID, etcétera, está relacionado con la degradación de los ecosistemas, etcétera. Entonces, por un lado eso. Y lo otro es, nosotros consideramos los hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos offshore en aguas ultra profundas, como es este caso, que jamás se hizo en nuestro país, jamás, una energía extrema, ¿no? Que jamás también puede ser considerada de transición, sino que es todo lo contrario, es ampliar la frontera hidrocarburífera y es ir para el otro lado. Entonces, nosotros no planteamos de salir de los combustibles fósiles de un día para otro. Venimos trabajando hace mucho tiempo el tema de la transición ecosocial, la transición energética, y somos muy conscientes que es un proceso. Pero queremos que esa transición sea una transición justa, una transición con la gente adentro, una transición colectiva y solidaria. Si no, va a venir una transición de mercado o una transición por la propia naturaleza, que va a ser injusta, con dolor social, con dolor ecológico, y de un día para otro. Entonces, nada es mejor que tratar de buscar ahora la transición, pero jamás lo puede ser ampliando la frontera hidrocarburífera en una actividad de altísimo impacto, incluso en el proceso de exploración, donde no hay siquiera todavía la explotación, ¿no? Tengo un informe, no sé si Ignacio querés responderle algo específicamente sobre la exploración offshore, lo hacemos después, si no. Como queremos. Podría comentar Dale. rápidamente. En realidad, tenemos que hablar de experiencias de nuestros países cercanos. Uruguay hizo exploración offshore en aguas profundas también. Brasil extrae hoy en día petróleo de la cuenca del Presal a más de 300 kilómetros de la costa brasileña, incluso en algunos casos a una distancia más corta, con lo cual Argentina no está haciendo algo que es totalmente nuevo en el mundo, y incluso respecto a la historia argentina y el presente, tampoco es algo nuevo. Hoy en día se hace offshore frente a la costa de Tierra del Fuego. Sí, pero no en aguas ultra profundas. Eso es muy importante decirlo. Bueno. Porque en Tierra del Fuego son 20 o 30 metros. Es totalmente distinto. La infraestructura, la intemperie, totalmente distinto. Pero, Sí, entonces estaríamos hablando que es de aguas ultra profundas. si es a una gran distancia de la costa bonaerense, no va a afectar directamente eso las playas no es así. Eso no es bonaerenses. así. Cualquier mapa, modelación de los escenarios, lo que hace es que tarde más días. Hay mapas que hablan de 11 días de lo que tardaría en llegar el petróleo del derrame. Además, yo no quiero derrame en ninguna parte, no importa que toque o no. Yo no quiero derrame en el mar argentino, supongo que vos tampoco. Pero la distancia con es lo que va a tardar. Obviamente que algo se evapora, algo se puede rescatar, pero mira, hay una experiencia que es una experiencia que pasó en la costa, el gran derrame, el derrame más grande de la historia, que es en el Golfo de México. Grandes Sí. capitales,
Bueno, se pudo recuperar de petróleo solo el 17% de lo derramado, el derrame más grande de la historia. Bueno, no importa, no tenés que ir a un lado. No. Hay una pregunta que siempre me surge cuando voy leyendo, ¿no? Un poco en base a esto, y es... yo quiero creer que Argentina es un país que puede hacer las cosas bien, ¿no? Y que puede poner reglas claras de juego. O debería poder hacerlo, no solamente en este caso, en cualquier actividad que se desarrolle o en cualquier proyecto que haya por delante. En ese caso, este proyecto específicamente de exploración offshore, ¿no tiene un marco regulatorio y de seguridad por las empresas que lo van a llevar adelante, por los organismos que tienen que controlar? Sí, eso pasa en los países. Lo que te estoy contando del Golfo de México son las empresas más poderosas del planeta, con millones de dólares en protección, con los estándares de regulación más grandes. Incluso la propia Equinor, Noruega, tiene graves incidentes también. La actividad en sí misma, cuando nos oponemos a la gran minería, cuando nos oponemos, son actividades extremas, son raspar el fondo de la olla, estamos en eso, como sociedad mundial, ¿no? ¿Vieron cuando dice Don't Look Up? Bueno, miremos, ¿no? Miremos, Don't Look Up, la película, ¿no? De DiCaprio. Miremos, porque si no vamos a quedarnos vamos a regular. Yo creo que Argentina puede regular lo que sea. Argentina es potencia, todo lo que sea. Miremos el informe, me dicen por la cucaracha. No, lo que sí. Ya voy. Lo que sí es que hay actividades que son inherentemente contaminantes. La actividad sísmica, por ejemplo, para la exploración, es impactante de por sí, porque el proceso en sí mismo es. ¿Se entiende lo que digo? Y la posibilidad de derrame es muy, muy grande, como lo pasa en todas partes del mundo, incluso en Brasil, ¿no? Vamos a ver el siguiente informe de transición energética y cambio climático, y seguimos hablando con Ignacio Sabatella y con Enrique Viale. El cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. La temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial cerca de 2030. Fuegos que arrasan el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China, o termómetros que rozan los 50 grados Celsius en Canadá. América Latina y el Caribe será una de las regiones más afectadas por el calentamiento global. Allí la temperatura aumenta a un ritmo superior a la media del planeta. Se está intensificando el ciclo del agua, generando sequías, como la del Paraná, o la falta de nieve en la cordillera. Las ciudades costeras ya están registrando un aumento en el nivel del mar con la lógica erosión. Lo vimos en las casas que se están cayendo en nuestra costa. Más del 80% de toda la energía que usamos los seres humanos proviene de combustibles fósiles. Quemar estos combustibles es lo que genera los famosos gases de efecto invernadero. Muchos países alcanzarán también mayor independencia energética con esta transición porque serán menos vulnerables a los precios internacionales de los combustibles fósiles. Y el gobierno habilitó lo que es la exploración offshore, es decir, buscar petróleo en el mar, una actividad que se hace en muchísimos países del mundo. De hecho, ya se hace hoy en Argentina. Habilitó para que se haga también a 400 kilómetros de las costas de Mar del Plata. Actualmente tenemos 36 plataformas offshore en el mar argentino y el 17% del gas que usamos para bañarnos o cocinar viene de plataformas offshore. Nunca en Argentina tuvimos un derrame. Se han hecho importantes avances en inversiones solar, eólicas y cosas que no teníamos. Ahora, Argentina ya tiene recursos probados en Vaca Muerta. Acá está explorando áreas nuevas offshore, y si esos hidrocarburos pueden ser producidos y pueden abastecer durante un tiempo a esa demanda mundial, que sí va a ser declinante, pero va a seguir, está bien que se haga así. Bueno, Enrique Viale quiere hacer un comentario que nada tiene que ver con el informe, estoy muy pero te voy a dar la avergonzado. palabra, Viale. Estoy muy avergonzado por mis bermudas. No, hace mucho calor, esto para que lo sepa la gente. Te ve y no se preocupa. No, yo pensé que iba a estar en un lugar que no se veían las piernas. Exacto. No, yo también estoy en shock. Es más, mandé un mensaje y no sé si me comenté. Bueno, no importa. Pero No, me da vergüenza está bien. porque tengo unos cuantos años y parezco un... Yo también estoy en Bermuda. Sí, es así verdad, que es no te verdad. preocupes Es lo por que eso. pensé, Estamos los dos en Bermuda. Volviendo ahora al informe, y de verdad celebro que estén los dos acá porque me parece que hay que sacarle el mote de RIN
framing, ¿no? A esta discusión que tanto se va leyendo, principalmente por redes sociales, pero también incluso en algunos canales de televisión, como de se está de un lado, se está del otro, no hay manera de conciliar, digo, hay que derrotar al enemigo, pegar una trompada y que caiga al piso. Me parece que no es el camino. Y teniendo en cuenta que además esto se va a llevar adelante, hablo específicamente de la exploración offshore frente a Mar del No Plata. te creas, no sé. Desde el gobierno no dan marcha atrás. Sí, bueno, con Chubut se creía que no, y se dio marcha atrás. O sea, la gente de las calles, la gente que hubo en las calles fue mucha. Yo no creo, Creo que se está subestimando a las poblaciones en los territorios hace bastante tiempo. Nosotros lo venimos diciendo con mucho, no sé, tenemos muchas ganas que se sepa eso, que se recorra, se sepa la gente. La cuestión ambiental ya no es una cuestión menor, que puede ser ninguneada. Incluso como en la semana hubo cosas de acá, el ministro dijo cosas que no son ciertas. O sea, un ministro como Cabandí dijo cosas que no son ciertas. Entonces, y eso subestimar a las poblaciones. ¿Pero cómo qué, por ejemplo? No, bueno, habló de que Argentina tiene el 17% del gas, que eso es verdad en relación a eso, pero acá no se va a extraer gas, acá se va a extraer petróleo. Entonces, que es comparar pera con manzana, de que esto ya se hace en Argentina hace 50 años también. Ignacio, te lo quiero preguntar. Y no es verdad, y no es verdad que hace 50 años se hace esto. No. Nunca se hizo offshore ultraprofundo en Argentina. Es la primera vez. Entre otras cosas, se dijo de todo. ¿Vos sabés que tiene un régimen financiero único esta actividad? Que está por la ley 27.007, o sea, que establece 50% de regalías, que ya se las dieron, pues ya lo tiene, solo va a pagar 6% de regalías. No sé, Nacho, vos decime cuánto pagan en Bolivia, en Ecuador. Acá 6%. Digo porque tampoco estamos entre un enfrentamiento entre pagar la deuda, como que vamos a pagar la deuda. No con esto. No, la solución no lo es. Digo, no es el oro caído del cielo como quisieron vender Vaca Muerta en ese momento, ¿no? Pero por eso, pero estamos teníamos un déjà vu. Los que estuvimos con el debate de Vaca Muerta, tenemos un déjà vu enorme. ¿Vos también estabas en contra de la explotación de Vaca Muerta? Por supuesto que sí, claro. Obvio, es otra energía extrema. Y termino con esto. La historia de Vaca Muerta era la historia del doradismo, ¿no? Que es la historia de América Latina, muy, muy cercana. Nosotros, el dorado era esa ciudad llena de riqueza que nos iba a salvar. Eso está súbito, ¿no? Como mágico, está muy en Latinoamérica. Y con eso juegan las grandes corporaciones, porque nos ponen en este rol de exportadores de naturaleza, de proveedores de materia prima. Entonces parece que ahora sí nos vamos a salvar. Y todo se convierte en un fantasma que nunca se atrapa, ¿no? Porque tenemos 60% de pobreza de los pibes, 40% con vaca muerta, con soja, con megaminería. Entonces, ya no nos comemos más ese verso. Ignacio. Yo creo que hay que poner un poco más de sensatez en este debate, no mezclar las cosas, si bien es multicausal, multidimensional, empezando por Vaca Muerta. Vaca Muerta, si bien no se transformó en la Arabia Saudita, como alguna vez se dijo o se soñó, sí está aportando al autoabastecimiento de nuestro país. Un tercio del petróleo que consumimos sale de Vaca Muerta, casi el 50% del gas que consumimos viene de Vaca Muerta. Está aportando en ese sentido. ¿Y el subsidio cuánto tiene, Ignacio? No, bueno, por eso ¿Qué digo... número es? ¿Qué número es? Por eso digo, tengamos... porque eso corre la forma de cambiar. Y la sensatez... Lo que sí... Pero si querés hablar solo vos... pero no me gusta que me digan que yo no soy sensato. O sea, eso al movimiento ambientalista nos dice muchas veces que no somos sensatos, lo acaba de decir él. Y no hay nada más insensato que seguir un camino suicida como el que pretenden desde ese lugar. Nada más, quería decir, porque no me gusta. Yo no hablé de nadie específicamente. Bueno, ahora me iba a referir a otro tema. Respecto a la exploración offshore, se mostraron fotos de gente empetrolada en la playa. Eso obviamente generó mucho temor en la población. Creo yo que no debidamente informada. Esto es muy importante, comunicar bien qué es lo que se va a hacer y no ahuyentar cualquier tipo de temor de ese tipo. También se habló de... ¿Vos crees que no puede haber derrames, Nacho? Se habló de 100% de probabilidad de derrames a partir de un estudio que hemos indagado profundamente y hemos visto que está mal hecho. Un estudio hecho por la Universidad Nacional del Centro que dice un número como 100% de probabilidad de derrames con datos de producción que no existen. Datos de producción ¿Vos crees que no hay posibilidad de derrame, Nacho? Datos de producción que hablan de que Argentina se podría transformar en un país productor como todo el conjunto de los países exportadores de petróleo que forman la OPEP.
Esto es hablar de 1/3 de la producción mundial de hidrocarburos, de petróleo. Esto no es así. Ese estudio está basado en un dato que está mal construido. Y fue muy difundido igual, quiero decir, ¿no? Por eso digo, hay una campaña que está organizando una ONG, por eso no estaba puntualizando en vos, Enrique, ni en algunos movimientos ambientalistas a los cuales respeto mucho. Otros movimientos ambientalistas sí hicieron campaña con esto, con fotos que generaron temor. Me parece que esto es cuando hablo de sensatez. A la hora de poner información en la mesa, que la gente pueda discutir objetivamente estos temas y sin generar ya un prejuicio desde esas imágenes, ¿no? Y de estos datos que no son así. Yo creo, y esto lo digo sin ser una especialista en la materia, ni ambientalista ni energética, que poder comenzar a entender está buenísimo, ¿no? Me parece que para la mayoría de los argentinos esto era chino básico hasta hace unas semanas nada más. Pasó lo mismo con la minería en Chubut hace un tiempo. Poder comenzar a entender, poder empezar a tener una opinión a favor, en contra o ni siquiera, digo, bueno, observar, creo que es lo que vale en este debate y ojalá además se dé públicamente, ¿no? Digo, incluso a nivel estatal y gubernamental, ¿no? Que se convoque, que se arme una mesa de diálogo. Claro. Me parece que por ahí va un poco el camino. Digo, no sé si esa mesa está en veremos o no, o si alguien ha querido armarla, pero creo que sería al menos interesante. ¿No? Gracias, de verdad, a los dos por haber venido en este día. Gracias. Hacemos una tanda muy breve en Desiguales. Quédate, ya venimos. De día martes, en día de calor agobiante en gran parte del país, en día de cortes de luz, es un poco el tema de la agenda, ¿no? De lo que hablan todos, pero pasan otras cosas, Néstor. No todo es energía. No. Bueno, acá hay energía contenida, energía controlada. Hoy tenían que ir a declarar los empresarios que participaron en la reunión de la mesa judicial bonaerense, no fueron. Uno dijo que tenía COVID, otro que había sido contacto estrecho y hubo uno en particular que dijo, bueno, yo necesito ciertas garantías para venir a declarar. Bueno, la cuestión es que hoy no fue nadie. Van a ir el próximo jueves el subcomisario de la bonaerense, el comisario Casasa, aquel del audio que involucró a María Eugenia Vidal, a Ritondo, a Salvay. ¿Vidal está imputada o no está imputada? Hoy hubo toda una discusión respecto de si estaba imputada o no está imputada. Bueno, vamos a aclararlo. La fiscal pidió una serie de medidas de prueba, entre las cuales está entrecruzamiento de llamado telefónico con María Eugenia Vidal. Si de ahí surge que hablaron inusitadamente más con los que participaron en la reunión que en los días anteriores y posteriores, entonces va a haber una imputación. ¿Se puede negar ese entrecruzamiento de llamadas o no? No, el entrecruzamiento de llamadas no. Lo que sí se puede negar es, los que están citados se pueden negar a ir. Okay. Pero el entrecruzamiento de llamadas no se puede negar, es una orden judicial. Vamos a ver de qué se está investigando, porque hasta ahora venimos hablando mucho, ¿no? La mesa judicial y la causa Gestapo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, la fiscal en este documento que hemos destacado algunos párrafos explica concretamente de qué estamos hablando. A ver. Estamos hablando de una supuesta organización de una estrategia elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal destinada a armar expedientes judiciales. Y ahí abajo da los artículos del Código Penal, 210, 248, 293, Ley de Inteligencia. ¿Qué es todo esto que parece un jeroglífico, un galimatías imposible de entender? Bueno, te lo traducimos en estas placas para que sepas qué es lo que están investigando y cuáles son las penas. Mirá, asociación ilícita, en realidad esto es lo que tiene que ver con la Ley de Inteligencia. El artículo 43 de la Ley de Inteligencia habla de prisión de 3 a 10 a todo funcionario que realice acciones de inteligencia prohibida. Vamos a la siguiente placa. Acá habla del artículo 42 de la misma ley, también en prisión de 1 a 6, para quien insertara o hiciera insertar en un documento público datos falsos. Cuando están hablando de poner en una denuncia determinada palabra que están guionadas, que le dicen, mira, vos tenés que decir que hubo extorsión, amenaza, sí. Palabras claves. Tac, es tac. esto. Es esto que estamos viendo aquí. Vemos la próxima placa, a ver si podemos redondear la historia. El 248 es el más claro, es abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Este es barato, 1 mes a 2 años, para aquel que hiciera cosas contrarias a lo que dice la Constitución o la ley. Pero fíjate lo que dice el próximo. Este es el 293. Prisión de 1 a 6, esto lo veíamos recién, al que insertare datos falsos en un documento. Y el próximo, a ver, ahí está.
Artículo 210 del Código Penal. Esto es la asociación ilícita y habla de 3 o más personas con una estructura jerárquica, con jefes, organizadores y miembros que se reúnen para cometer delitos indeterminados. Esto le cae como un traje a medida a lo que pasó en la reunión que vimos en las oficinas del Banco Provincia de Buenos Aires. Y este tiene una pena máxima que va hasta los 10 años de prisión. Pero para los organizadores y los jefes arranca en 5. Es decir, que es uno de esos delitos de los que antiguamente se decía que son delitos no escarcelables. Para decirlo en términos que se entienda claro, Claudio Bonadío en vida con esta causa ya tendría 10 presos. Claro. Hay que decir en esto que igual es uno de los delitos siempre más difíciles de probar, ¿no? La asociación ilícita. Es cierto. Muy difícil llegar a una condena. Por es difícil pero en alguna época es cierto lo que dice Néstor, ante la duda te metían en cana. Ante esta cuestión, además, cuando hay gente que vos decís que muestra el peligro de fuga, de ocultar la prueba, de desconocer la prueba, ante estas circunstancias están reunidos las condiciones para decir, hey, acá hay riesgos procesales. Ante el riesgo procesal, la persona no puede esperar el proceso en libertad porque puede entorpecer la investigación. Insisto con el tema. Algunos jueces de Comodoro Pi, especialmente Bonadío con la causa Cuaderno, a esta altura tendría por lo menos 10 personas detenidas, los 10 que estuvieron en esa reunión. Cosa que no corresponde. No, claro que no corresponde. Claro, por eso lo remarcamos. Pensá en los empresarios que piden garantías para declarar. ¿Le preguntaron cuáles son las garantías que piden? Porque por ahí le preguntan y dicen, no, yo quiero venir con 3 agentes de la AFI y que me pongan una camarita en ese rincón. Y por ahí con eso. No, básicamente la garantía tiene que ver con que de lo que declaren allí no se le agrave la situación procesal. Y además hubo una señal el día antes de que tuvieran que declarar, la fiscal amplió la imputación y los puso a todos con nombre y apellido. Entonces, ante esa situación dijeron, acá algo está pasando, y ahí surgió este faltazo masivo del día de hoy. Bueno, hemos llegado al final de este Desiguales. Ojalá, Flor, que sigas con luz. Ojalá, Nico y yo, que vuelva nuestra luz. Sí, yo también te cuento. Y en esto vos no decimos nada, porque viste que el que viene bien tiene que quedarse como calladito. Igual si le podés anotar la dirección de tu casa acá. Sí, dale, yo también estoy ante la duda, Néstor, nunca se sabe. Espero que ustedes también estén dentro de todo soportando esta ola de calor en la ciudad de Buenos Aires, en el centro y norte del país. En el sur sabemos que están un poquito más aliviados. Hoy en Ushuaia 7 grados. Quien pudiera. Mañana 8 de la noche, horario de verano, nos volvemos a encontrar. Que tengan un buen miércoles.